Hoy tenemos una entrevista con el poeta y escritor peruano Julio Barco. Estamos esperando que se conecte Julio Barco. Mientras resolvemos los problemas técnicos que hay ahorita, vamos presentando a nuestro invitado. Estamos a punto de conversar con Julio Barco, el autor de los poemarios Arder, Desierto, entre otros libros que ha publicado. También ha publicado muchísimas columnas, entre otras publicaciones. Bienvenido de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Hoy, antes de empezar con nuestra entrevista de lujo, como siempre, vamos a agradecer a nuestros dos patrocinadores. La primera es la librería peruana Calle de Libros. El segundo patrocinador es la editorial peruana Autómata. Muchas gracias por apoyar este trabajo de difusión cultural. Antes de comenzar, quisiera aprovechar para promocionar dos de los libros que he publicado este año y el año pasado. Este primero, Escupido, es una antología donde se incluye mi cuento Hipnotizada, que es de un corte romántico y con un toque de comedia. El otro libro, que es un poemario que publiqué el año pasado, es Entropía, este mismo que fue publicado por Golem Editores y que muy pronto va a estar en las librerías. Y también lo encuentran en Amazon Kindle, en venta en su formato digital. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Bienvenido, Julio Barco, a este espacio cultural. Espero que sea una cálida entrevista y que tengas ese humor que siempre manifiestas en todas y cada una de tus entrevistas. Gracias, Alex, por el espacio y dispuesto pues, a conversar, a hablar de literatura, cultura y política. Voy a empezar con una pregunta tal vez picante, pero necesaria. Claro. Necesaria porque muchos sabemos que eres considerado un poeta controversial por lo que publicas, por lo que dices en redes sociales, en tus videos, o en tu misma poesía, que es tan provocadora. ¿Te consideras, aquí viene la pregunta, ¿te consideras un poeta controversial, egocéntrico, como dicen esas voces, esos grupos literarios que por ahí deambulan? En cierta medida, yo creo que esta actitud es una actitud que yo mantengo desde que fundé un grupo llamado Tajo. Es una actitud que siempre he tenido frente a la cultura. Es decir, no me gusta quedarme callado, no me gusta silenciarme ante lo que observo. Y yo lo que observo es que vivimos pues, bajo una dictadura donde impera la propiedad, impera lo fácil o solamente las relaciones sociales. Entonces, para mí quedarme callado frente a eso es simplemente pues estar de la mano con todo lo que para mí, digamos, o dentro de mi juicio, no forma una cultura real. Entonces mi provocación y mi reverencia no es un acto, digamos, de pose, sino es un acto de crítica y de rebeldía, con consecuencia en una sociedad tan callada, tan hipócrita como la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que un escritor tiene que ganarse un espacio dentro de los que existen. Y una forma de ganarte un espacio es atacando lo que de pronto, bajo tu juicio, te parece pues, desdeñable, o de repente, pues pongamos, ¿no? De repente algunas críticas o algunas actitudes, ¿no? Ahora, yo creo que en relación a lo que tú dices del egocentrismo, yo creo que todo escritor lo debe tener y lo debe fomentar en un sentido de que, por ejemplo, ¿no? Recordemos a César Calvo que decía: escribo para sentirme el centro del mundo. O sea, cada escritor tiene un centro que debe cuidar, y ese centro es su subjetividad, y yo creo que una forma de defenderla es teniendo el valor de hacerla respetar y por ende cultivarla. Ahora, obviamente que eso queda pues en el plano literario, ¿no? En el plano social, en el plano diario es diferente, ¿no? Yo creo que sí hay que tener una actitud provocadora, una actitud rebelde para no simplemente silenciarse ante lo que ocurre en la sociedad. ¿No crees que deberíamos llegar a un equilibrio entre ser provocador, digamos, crítico a la realidad, con ser un poco modesto, con un toque de humildad?
Yo creo que eso puede ser factible en sociedades pues, donde ya tenemos una cultura establecida o una cultura de pronto enriquecida, pero vivimos en un lugar donde se desdeña lo que hacemos, se olvida el importante papel que tiene el poeta dentro de la sociedad, dentro de su cultura, porque somos los que estamos creando también, estamos creando miradas, pensamientos, ideas, semillas para hacer un nuevo tipo de reflexión. Entonces yo creo que la humildad, en ese caso, me parece pasiva. Yo creo que deberíamos tener el coraje de ser valientes con lo que somos y estar en consecuencia con lo que somos también. Y en ese sentido yo creo que me manifiesto, ¿no? O sea, no desde una provocación vacía, sino desde una consecuencia que viene de mi propia actitud frente a la vida. Ajá. Y sobre ello, que sé que eres muy crítico con la realidad que vivimos, sobre todo acá en Perú, que no se valora mucho la cultura. Y por eso nace este blog justamente, para difundir la cultura sin perjuicios, sin tapujos, que se vea tal cual Claro. es. Y he notado que haces una fuerte crítica a los payasos y bufones que hacen de la poesía y literatura un juego, un pasatiempo. Yo también los detesto, ojo. Yo también de alguna forma los critico. No a tu estilo, pero yo lo hago de una manera más discreta. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los escritores y poetas para lidiar y erradicar a estos payasos sin gracia? Concentrarnos en lo que realmente importa, que es estudiar, que es crear, que es abrir espacios, que es rebelarnos contra la ignorancia cotidiana que nos dan los medios de comunicación. Entonces yo creo que frente a este circo que intentan montar algunas personas que creen que solo se debe hacer chiste o humor de lo que hacemos, yo creo que lo que nos queda como escritores reales es tomarnos en serio la literatura, aunque sea visto de una forma ridícula o sea desdeñable para otros. Es decir, el compromiso que tengo con mi arte no lo tengo desde ahora, Alex, lo tengo desde que tengo 12 años. Ya supe que mi futuro era ser escritor, entonces yo me tuve que enfrentar a un montón de cosas, porque tú sabes pues que un escritor no es como ser un doctor, ¿no? Si yo hubiera sido doctor, de repente sería socialmente más querido, pero yo decidí ser escritor, entonces ser escritor también es una opción, yo creo. Entonces yo creo que, como lo reflexionaba con un personaje como Valdelomar, ¿no? Valdelomar Ajá. también es un escritor también que usa la polémica, pero la usa porque precisamente el espacio donde él se mueve, no hay otra forma de que sea una voz si no tienes esta crítica. Porque tú sabes que la cultura en el Perú no está dominado pues, ni por ti ni por mí, sino está dominado por las élites, está dominado por los medios de comunicación, entonces, y además en Lima está dominado también por ciertos gamonales culturales, ¿no? Que de pronto tienen sus propios espacios, entonces no hay un diálogo gigante, y esos diálogos deberíamos formarlos. Entonces yo creo que la rebeldía que tenemos que hacer frente a esta sociedad que nos invita a solamente reírnos o pasarlo bien, es formarnos. Yo creo que la crítica más lúcida que pueden hacer de los escritores o de cualquier artista deben hacer del conocimiento. Mientras más sabemos de lo que hacemos, más libres somos de criticar, porque más nos quejamos, más nos cuesta ser simplemente callados, más nos cuesta simplemente aceptar. Yo creo que la literatura siempre tuvo un papel de agresión contra las cosas reales, contra las falsedades reales. No sé, poetas como Rimbaud, poetas como Rubén Darío, Vallejo, siempre fueron o Baudelaire, ¿no? Fueron muy claros en criticar pues la pantomima de su época. Entonces yo creo que la literatura debe regresar a eso, a hacer un tratado como siempre lo ha sido, y debemos Ajá. provocar la profundidad, porque es lo que hace falta, ya que vivimos en una época fugaz, en una época que nos invita a las imágenes o a hacer videos. Entonces yo creo que la literatura debe todavía guardar un poco ese fuego, y creo que Ajá. nuestro trabajo frente a todo este circo es ser más inteligentes, ser más críticos, ser más lúcidos, y en vez de, digamos, participar en esa prostitución intelectual, hacer obra. Yo creo que ahí está el cambio y ahí está la diferencia, no solamente en palabras, sino en trabajos reales. Y Qué no cualquiera chistoso. puede, pues, Prostitución intelectual. Qué buena ponerle chiste al definición arte, has ¿no? dado Entonces yo creo de, que por ahí va un poco el asunto. qué buena definición has dado de esos payasos, prostitución intelectual. Un adjetivo muy fuerte para esos canallas que he visto que no tienen escrúpulos y no tienen argumentos sólidos para insultar.
Ahora que Exacto, y sí, finalmente la literatura no pues, puede caer en lo que son los periódicos chas, ¿no? No podemos ser vedex, no podemos ser, digamos, parte del circo, que ya está en los medios de comunicación, que ya está en la televisión, que ya está no sé, en las novelas, etcétera. Entonces, o en la música misma. Yo creo que la literatura debe conservar un fuego de crítica y debemos ser consecuentes y apasionados, e inteligentes y jotescos con lo que hacemos. Yo pongo eso en lo que hago. Si yo critico, no lo hago porque quiero llamar la atención, lo hago porque este país necesita una crítica, necesita voces reales y ajá, voces fuertes que hagan sonar a las mentes de esa época. pero la Entonces mayoría yo de tus pongo mi espíritu, críticos, pongo mi corazón, mi coraje para que esas ajá, cosas cambien. Y creo que ser la voz de la crítica, ser la voz de la evolución de las ideas. Y esa voz que yo quiero ser y soy. he notado que muchos de tus críticos dicen que tus polémicas lo realizas con un fin, de vender más libros, de hacerte notar. ¿Tú estás de acuerdo con estas afirmaciones? Bueno, vender libros, pues es algo que yo creo que todavía eh, se debe hacer pues con más tiempo. En realidad, por ejemplo, no sé, un escritor como Renato Cisneros o un escritor como Katia Dawi son asesorados por Alfaguara, son asesorados Ajá. por Penguin Random House Mondadori o por Anagrama. Yo escribo yo mismo la muevo, no tengo, digamos, un asesor o un manager, sino estoy tratando de mover mi propia obra. Entonces yo creo que esa polémica no solamente va de nuevo con lo comercial. Entonces yo quiero invitar a que la gente analice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, analice mi trayectoria. Yo tengo más de 10 publicaciones, con lo cual no quiero jalarme ni tener una petulancia, sino simplemente que se observe que mi trabajo es un trabajo intelectual, es un trabajo de armar obras y no solamente, pues, ¿no? Del show. Entonces yo creo que hace falta limpiarnos las orejas, hace falta independencia de juicio, porque, digamos, la mente del limeño típico, cotidiano, no está pues en la poesía, no tiene Ajá. digamos, esa reflexión que la poesía te invita a tener, ¿no? Entonces, yo creo que lo mío está más bien para eso, más bien está construyendo más bien esa trinchera que necesitamos Ajá. para los cambios reales, ¿no? Que es construir una literatura de nuestra época, que es armar espacios culturales descentralizados a nivel de todo Ajá. el Perú. Tú sabes que, pues, además, no solamente estoy en Lima, he viajado por el Perú, lo he hecho porque amo la poesía, amo también dar mis ideas, entonces me he movido por el Perú, he ido al norte, al sur, he dado talleres por varias partes, entonces como que no soy una persona cerrada en mis ideas, estoy abriéndome siempre, estoy siempre cultivando, aprendiendo de todos, y creo también en el trabajo grupal, ojo, o sea, también en el arte, creo que el arte de una época es un arte coral, que están muchas voces que lo van armando, que se va, digamos, Ajá. organizando de una forma social, de una forma coral, entonces yo lucho también con ellos, de una forma somos pocos los que estamos en esta movida, porque es difícil, digamos, siendo realistas es difícil, puedes publicar un libro, meterte a esto, es más fácil solamente criticar, quedarte en la burla, pero meterte realmente al papel de ser escritor y con todas las consecuencias que eso puede traer, tanto para tu vida y todo, entonces es como complicado, porque no hay pues no tenemos pues en el Perú un camino para los escritores, o sea, si eres escritor tienes que tener apellido, tienes que tener familia, etcétera. Entonces, Sí, de alguna eso forma pasa. también mi forma de, mi forma de asumir la cultura es una forma de asumir también la propia rebeldía de muchos jóvenes que como yo quieren ser artistas en este país, quieren ser escritores y al final de cuentas también serlo. Entonces que se asuma mi acto de pensar y de escribir como eso, como una trinchera de explorar el mundo y de criticarlo. Sobre ello, has hablado un punto importante de No sé cuál aquellos fue la que... pregunta, pero no sé si te respondí, no sé. Sí, 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 lo has respondido muy bien y te has explayado de manera excepcional. Ahora quisiera hablar sobre lo que has comentado últimamente, de que hay muchos jóvenes, artistas y escritores que quieren profesionalizarse, y sobre ello se está debatiendo y se está proponiendo una ley del escritor peruano, comandado, digamos, con el gremio de escritores del Perú y con el apoyo de varios artistas y escritores como el poeta peruano Antonio Silones, Premio Nacional de Literatura 2019, quien también está apoyando esta iniciativa. Claro. ¿Tú crees que el Ministerio de Cultura acepte esta ley para nosotros? Yo, bueno, que lo acepte o no lo acepte, me parece pues que es una cuestión de criterios de ellos, porque me parece que hay un olvido mayúsculo con relación a la literatura nacional de parte del Ministerio de Cultura.
Me parece que esa ley es necesaria porque no estamos pidiendo pues una limosna, sino el derecho de nuestra propia afirmación, porque el poeta, el escritor, es un ser tan importante como un doctor, como un hijo de sistemas, es tan importante como, no sé, como el que gana más dinero en el Perú. Entonces, ahí está el punto. El punto está en que no estamos, digamos, pidiendo una limosna, sino estamos pidiendo el derecho justo, porque pues gente como Leoncio Bueno, gente como Verástegui, gente como Alejandro Romualdo, etcétera, tantos escritores que le han dado tanto a este país, pues que mueran en la miseria o que están olvidados, tengan, digamos, un espacio para seguir haciendo su arte cuando nuestro país tiene dinero para otras cosas, me parece que es darle la espalda. Y porque precisamente los escritores lo que construyen, lo que podemos entender como el espíritu nacional. ¿Qué sería de nuestro país viejo, sin González Prada, sin Eguren? Pensemos en Eguren, ¿no? Eguren vivió pues la pobreza extrema. Cuando Eguren caminaba desde Lima hasta Barranco, caminaba, no tenía para pagarse pasaje. Entonces, lo que vemos es que en nuestra literatura tenemos, sobre todo en la poesía, tenemos grandes autores a nivel internacional, y sin embargo no tenemos un criterio nacional de poder fomentar eso, o de poder ayudarlos, o de poder, digamos, hacerlo ser sostenible. Entonces, somos una sociedad enferma porque no cultivamos el arte que necesitamos también para cambiar. No, sí, estoy Yo muy de creo acuerdo que con esa ley que la está organizando Armando Arteaga. Ajá. De hecho, Armando Ortega también me comentó sobre la ley de los escritores. Yo creo que ahora también pasa algo, ¿sí? Pasa que también el escritor, el poeta, busca su independencia. Y también creo que es necesario esa independencia para poder tener un juicio más amplio sobre lo que criticas. A veces yo también he sido bastante... he reflexionado mucho sobre lo que decía Paz. Tú sabes que en México los escritores, a diferencia de Perú, México es un país que fue gobernado por una suerte de socialismo extraño que de alguna forma financió toda su clase intelectual. Entonces, toda su cultura fue financiada por el Estado, y Octavio Paz lo llamó a este criterio, lo llamó el logro filantrópico, ya que el Estado es como un ogro que mete a sus artistas intelectuales, pero a su vez también les pone un cuadrado sobre sus ideas. Entonces, de alguna forma también, si una vemos dictadura, la digamos. tradición de la poesía del siglo XX, vamos a darnos cuenta de que los grandes poetas del siglo XX fueron poetas que fueron rebeldes contra el sistema y contra el Estado. O sea, ningún poeta grande, digamos, bueno, o pocos en su caso, como Octavio Paz, Pablo Neruda, que sí trabajaron con sus gobiernos como embajadores, pero en general, pues todos vivieron arraigo. Pero yo creo que debemos cambiar el chip. Yo creo que pues, yo he viajado, por ejemplo, a otros países, me he movido por Chile, y, por ejemplo, me sorprendió encontrar ya una cultura mucho más arraigada a fomentar la lectura, porque al final de cuentas también la gran lucha del poeta peruano también es luchar en un país donde la gente no lee, la gente no consume literatura, siendo esta gestión tan importante para enriquecer los seres humanos. Entonces el poeta, si es consciente de eso, se da cuenta de que su lucha no solamente es hacer un poema, está en hacer una revolución cultural, porque el Perú necesita eso. Y esa revolución no la van a hacer pues los medios de comunicación, no lo va a hacer Acuña, no lo va a hacer pues, el Canal 4, Canal 5, no lo va a hacer la gente que está detrás de combate o de pronto los medios de comunicación, no. Lo vamos a hacer la gente de pie, como tú y como yo, que usamos esos medios de difusión para dar ideas, para demostrar a la gente, a los jóvenes, que también se puede luchar por esto y que es algo real, que no estamos, digamos, desfasados, sino estamos haciendo un camino. Entonces, yo creo que la modernidad es eso, ¿no? O sea, si mira, de Valdelomar a Vargas Llosa, nuestros dos grandes escritores, por ejemplo, como Valdelomar o Vargas, de alguna forma tomaron ese camino, el camino de hacer de la literatura también un sentido más allá de un hobby, más allá solamente de un gusto, sino hacerlo una forma de vida. O sea, hay que escribir todos los días, hay que pensar todos los días, hay que formar lectores, hay que organizarnos. Por ahí va mi lucha. Y si critico la mediocridad, critico la pobreza intelectual, critico la hipocresía, y lo critico pues porque no me gusta vivir pues en la miasma, ¿no? Intelectual. Me interesa también ser parte de las voces de cambio. Y yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Entonces, hace falta eso, darnos cuenta de que los que estamos haciendo poesía, estamos haciendo semillas, estamos haciendo cultura. Finalmente estamos haciendo cultura que hace que la mente, que nuestra inteligencia crezca, porque digamos... Nuestra mente debe despertar. Fomenta el pensamiento libre, la creatividad, entonces... Hay una desgracia, pues, porque aquí la poesía florece, pero no hay un apoyo. Entonces somos como las higuerillas.
plantas que crecen pues en lugares escarpados, nadie más crece, pero estamos ahí floreciendo y cantando y escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de un escritor, el trabajo de un poeta, el trabajo peruano es un trabajo siempre heroico y muy lúcido debe ser. Entonces ahí está el punto, creo. No, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. La carrera literaria tiene que tomarse de otra forma, otra visión, pero para eso tenemos que hacer, en esto sí estoy de acuerdo contigo, una revolución cultural. Y justamente este blog trata de dar su grano de arena. Obviamente no basta un blog, necesitamos que todos vayan por el mismo camino para llegar a más lectores, más difusión de la cultura. La ley también es otro granito de arena para nuestro reconocimiento. Ahora cambiando un poquito el tono de la entrevista, voy a hablar sobre ti en este caso. En una entrevista pasada que tuviste con Renaud, que lo he visto, a Renaud le conocen como el poeta del pueblo. Ahí tú afirmaste ser el mejor poeta del Perú. ¿Lo sigues afirmando? ¿Por qué das tamaña afirmación? Puede sonar polémico para el público. Mira, es súper polémico, ¿no? Y yo me siento el poeta, me siento el mejor poeta de mi generación. No lo dudo, yo sé, he leído, los conozco a todos, o sea, no soy un improvisado, yo conozco a toda la generación de poesía de mi país, la conozco, la he leído de cabo a rabo, de norte a sur, los he publicado en lenguajeperú.p. Ahora, es también en parte una forma polémica de ser, ¿no? Entonces, me interesa también, digamos, tener ese tipo digamos, no sé, entrar a ese tipo de debates, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Cualquiera, pues, en un futuro, ¿qué sabemos de lo que somos, de lo que seremos para el año 3000, qué sé yo? De repente, para esa época, hayan otros críticos. A literatura, como lo dice Tulio Mora en un prólogo que le hace a Jorge Pimentel, es como una moneda de cambio, ¿no? Lo que de repente es muy valioso, en el futuro pierde su valor, o lo que ahora es muy criticado, en el futuro tiene mucho valor. Por ejemplo, ¿no? En la época de Valdelomar, el gran poeta peruano era Chocano. Y ahora nuestra generación nadie lee a Chocano. Entonces, en la época de Vallejo no era gran poeta, era Chocano. Y ahora el gran poeta es Vallejo. Entonces, los valores culturales y los valores poéticos son muy relativos. Yo creo que en ese caso tenemos que ser muy autoconscientes y críticos con nuestra propia con nuestro propio arte. Y yo creo que para dar juicios de valor hay que mucho. Y hay que conocer nuestra tradición. Por ejemplo, Renaud es un joven al cual yo le enseñé, pues, ¿no? Lo que era, pues, hacer eventos culturales. De hecho, él aprendió mucho de mí también. Pero el problema con los jóvenes como Renaud es que no leen. O sea, tú le preguntas a Renaud qué es contra natura y no te va a responder porque no lo ha leído. Entonces, caen solamente en una cuestión de hacer una pose o hacer un video, cuando en realidad la poesía es otra cosa. Mira, cuando tú lees el discurso del premio Nobel de la poeta Bronska, Wisława Szymborska, que es una poeta que gana el Nobel, en su discurso ella dice algo muy interesante. Los poetas de su época se vestían de forma provocadora, salían a la calle con los pelos pintados, ¿no? O sea, buscaban como una actitud reverente con la vida. Pero cuando estaban en su casa se ponían a escribir, se ponían a leer. Entonces, ese es el punto. Hay gente que de pronto puede ser provocadora por redes sociales, pero no escribe nada. No hace nada, no hace literatura. Eso está mal. Puede ser provocador, también tienes que hacer arte, tienes también que crear. Entonces yo creo que lo mío va un poco por ahí también. Sí, eso he notado, que eres muy prolífico en tu obra. El mejor poeta peruano en el año, no lo sé, pero yo sé que de pronto... ¿Cómo? No, te estaba diciendo, yo he notado que tienes una obra muy prolífica. Cada año publicas, digamos, 2 libros promedio. Sí, pero este año sí ya vengo publicando como 5 obras. De hecho, he publicado 2 en Colombia. Una es una recopilación de mi obra que se llama Sistema Operativo, y otra es un libro nuevo. Luego publiqué una novela en Argentina. Luego estoy preparando un libro de ensayos. Luego también otra novela, otro poemario en Chile también voy a publicar. Y posiblemente tenga 2 más. Entonces, como que sí, pero lo que quiero que los lectores o los que me escuchan, los que saben de mí sepan es que ese lado prolífico mío es consecuencia de ser un fanático de la escritura. Yo he pasado muchas horas escribiendo, me gastaba mis propinas en libros. Cuando estaba en la universidad me dedicaba a ir y a leer básicamente. Entonces como que no es una cuestión que me viene de ahorita, sino es una cuestión que yo he ido formando y
y bueno, yo creo que lo prolífico también es también una propia consecuencia de mis propios razonamientos poéticos. Yo trato de no escribir por escribir, sino de organizar sistemas poéticos. Y por ejemplo, tengo mi primer sistema, que son 4 libros, que se encierran en uno solo, que son Respirar, Arder, Nadar y Caminar, que pertenecen a una sola ópera que se llama El Cuarteto de la Plenitud. De hecho, ya publiqué 2. Es como que esos 4 libros se trabajan, los he dejado en función de muchas ideas. Trato de organizar. Es un universo, digamos. Dentro de mi propia literatura para poder, digamos, abrir universos más grandes o hacer arquitecturas más grandes. Entonces, como que me siento un poco en ese sentido más cercano a Balzac que Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo es un escritor que hizo 2 libros y luego se vivir, ¿no? en las oficinas. En cambio, Balzac es un escritor que hizo una cantidad de obras y toda su vida vivió escribiéndolas. Creo que esa actitud, o un Pessoa, ¿no? Pessoa que se da un montón de personalidades. Entonces, como que por ahí va un poco lo mío. Pues siento también que mi lado prolífico de ser es consecuencia también de mi propio temperamento poético y también de mi propia sensibilidad, ¿no? Que es algo que he ido formando, que no es una cuestión que yo me he impuesto. Desde pronto, tengo 29 años y veo que he escrito como 12 libros, tengo un montón de libros ahí todavía guardados, entonces como que y no puedo parar, ¿no? Entonces estoy en este momento en el cual sé que voy a publicar más libros, sé que publicaré mucho, entonces me siento en una especie de gran remolino y siento que por un lado acá en el Perú me critican, pero en Colombia me publican, en México va a salir dentro de poco una antología mía, en Chile también me comentan, digamos, en Ecuador también, entonces como que hay una cuestión muy rara, ¿no? Que es que el peruano siempre tiene esa crítica al otro peruano, pero cuando estamos en el extranjero, ahí realmente tenemos un reconocimiento. Entonces yo creo que también mi actitud de escribir mucho y de publicar mucho también es una forma de rebelarme con la mediocridad que puede existir, ¿no? de generación, porque digamos que mi búsqueda con la escritura y con el mundo poético siempre estuvo relacionado pues a analizar los libros, a entender los juicios detrás, y siento que eso es lo que hemos perdido. Entonces también por ahí va un poco también mi ruptura, ¿no? Entonces siento que volviendo a la pregunta anterior, volviendo a la pregunta anterior que te realicé, sigues afirmando, me dijiste, de que eres el mejor poeta del Perú, a pesar de que esto puede sonar controversial, polémico, presumido, y entre otros adjetivos que el público puede entender o sobreentender, o sigues afirmándolo. ¿Qué dijiste? Decía, en la pregunta anterior tú me respondiste de que... ¿Cuál fue la pregunta? En la pregunta anterior que tú me respondiste, tú afirmaste en El Poeta del Pueblo con Renao ser el mejor poeta del Perú. ¿Lo sigues afirmando? Tú me dijiste sí, porque tienes conocimiento de causa. Eso fue lo que Renao me preguntó, pero en fin, ya. ¿Cuál es la pregunta entonces? La pregunta es, ¿lo sigues afirmando? Y tú me respondiste que sí. Entonces, ¿no crees que esto es presuntuoso o polémico para el público? ¿No daría una mala imagen este tipo de respuestas en una entrevista? Pues sí, puede que lo dé, pero también hay que generar que la gente realmente pues, lea las obras que he escrito, lea la mía y saque sus propias ideas. Yo de alguna forma, no hablo desde el alboroto pasional, no hablo desde porque se me ocurre, hablo desde mi crítica como lector y me siento consecuente con mis ideas. Ahora, obviamente, ¿no? Obviamente hay muchas personas que tengan otros criterios, pero si lo pones en mi balanza y en lo que yo creo que es la lectura, lo que yo he buscado, creo que hay pocas voces que se han entregado tanto a la poesía en esa generación. Y no creo que haya nadie que tenga ahorita la cantidad de libros que yo tengo y digamos, menos ambición. Entonces yo creo que también va por ahí un poco el asunto, también, o sea, despertar a la gente, sacarlos un poco también de su propia mediocridad. Entonces yo creo que es también una cosa polémica, de hecho, o sea, pero tampoco es una cosa que digo, pues, no, de una forma solamente presuntuosa. Ya. Ahora vamos a cambiar la línea de la entrevista. Comenzaremos hablando sobre la coyuntura. ¿Es posible que la actual
coyuntura económica, política y sanitaria que el Perú está sufriendo se ha superado? ¿Cómo la literatura puede aportar en tiempos de crisis? De muchas formas. Por ejemplo, pensemos en Vallejo escribiendo España aparta de mí este cáliz. Vallejo lo escribe en plena Guerra Civil Española, y este libro me parece que de pronto no hizo que ningún enfermo de un hospital se curara, pero sí le dio muchas ideas a mucha gente para otros años venideros. Yo creo que de pronto la literatura tiene un papel importante, pero más que para, no sé, más que para de pronto solucionar una gripe o curar una fiebre, es una cuestión más interna, más de nuestra mente, más de nuestras ideas y del conjunto de formas que vamos tomando. Yo creo que la crisis que viene después de la que estamos viviendo ahora es una crisis que va a ser pues educativa, es una crisis social, es una crisis donde no vamos a tener, digamos, espacios para de pronto activar lo que estamos haciendo, ya que, por ejemplo, antes de empezar la crisis, no sé si recordarán ustedes, pero había un montón de movimiento, un montón de movida, y pues yo creo que post-crisis, post-coronavirus, hace falta, digamos, volver a activar esa movida. Yo creo que el papel ahí está muy importante, ¿no? Tanto en hacer eventos como en libros, en motivar la cultura, activar también los diálogos. Ahora, el punto está en cómo podemos llegar al lector, cómo podemos crear espacios dentro de un país como el nuestro que no nos permite eso. Pero yo creo que después de esta crisis tenemos un gran deber como intelectuales, y de hecho que va a ser muy problemático. De hecho que van a hacer nuevas obras, nuevas literaturas. Sí. ¿Y tú crees que la economía se restablezca? Se ve una gran caída del PBI y la economía en general. Mira, yo estaba observando todo, y si vemos en realidad esto, la crisis no solamente es una crisis del capitalismo a nivel mundial, a nivel global. O sea, es decir, el Perú, que es un país que vive pues como un hijo menor de Estados Unidos, que es la potencia, de hecho que va a ser uno de los países más golpeados, y va a ser muy complicado recuperarnos, o sea, recuperar la normalidad que teníamos antes de esto, pero lo que quiero también hacer ver es cómo la crisis va a llevar también a perder realidad, que ya las perdimos ahora. Estamos entrando a espacios donde tenemos menos libertades, tenemos menos espacios para poder mover lo que hacemos, y yo creo que va a ser muy complicado también que esto de pronto se solucione de la noche a la mañana. Yo creo que va a haber un proceso todavía lento, que es muy parecido a lo que pasó en el siglo pasado con la gripe española, o con la propia caída de la bolsa. Yo creo que el capitalismo como tal es un sistema que es perfecto, y de alguna forma estas cuestiones nos están llevando a observar cómo nos golpea, digamos, el haberle dado la espalda como sociedad a temas tan importantes como la medicina, la educación, la cultura, porque de fondo, si analizamos el año pasado, se hablaba de que el Perú estaba pues en un espacio alto a nivel económico, pero ahora vemos que eso no nos sirve de nada, porque de pronto lo que necesitábamos también era pues poner bases más sólidas. Entonces, el capitalismo como tal, el neoliberalismo que hemos vivido es como de cartón, y esa fachada se cayó, y lo que nos queda ahora es reconstruirlo. Incluso también me parece soñar la nueva normalidad, porque esa nueva normalidad no puede ser solamente soñada por los empresarios o por la gente que está moviendo los grandes capitales. Eso es un gran punto también, me gusta insistir, porque a nivel de sociedad no podemos darle el futuro de la sociedad a la gente que solamente es de nuestros países, porque de pronto ellos no van a tener el horizonte que estamos dando como artistas, como intelectuales. Entonces, el gran problema es que no hay un horizonte pues, crítico que nos haga pensar que vamos a crecer, porque, digamos, si pensamos que crecer es abrir más centros comerciales y consumir más, que es un poco lo que la sociedad actual o el neoliberalismo nos vende, pues vamos a terminar siendo solamente consumistas, parte de esta sociedad, clientes nada más, y no seres humanos. Yo creo que el gran problema de esta crisis también es económica como también espiritual, y va a ser complicado levantar estas dos cuestiones. Ahora, tampoco va a ser imposible, ¿no?
recordemos que siempre pues en la caja de Pandora queda la esperanza cuando todos los males caían. Y yo creo que, como dijo el gran poeta Rubén Darío, mientras todavía se mantenga eso, todavía hay cosas que hacer, hay cosas que decir, hay cosas que hablar. Entonces yo creo que a pesar de que naturalmente vivimos en un pesimismo, porque no es solamente un pesimismo económico, también es un pesimismo social. Pues ya nos damos cuenta pues, ¿no? de que la educación por internet no es tan buena, la salud está bastante en crisis. Entonces, frente a eso, yo creo que va a haber demasiado pues, problemas internos que yo creo que el arte puede ser una alternativa para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. Ahora vamos a cambiar de nuevo la línea de la entrevista y vamos a hablar sobre la profesionalización de la carrera literaria. Se sabe que se valora más a un profesional universitario, como tú has dicho hace poco, a los doctores, ingenieros, abogados, dicen, ese ya tiene futuro. Pero en cambio, cuando hablamos de profesionalizar una carrera de escritor, dicen, eso no es una carrera. ¿Cómo podemos cambiar esa afirmación que da la sociedad, sobre todo peruana? Ese es el punto, pues, ese es un punto que no creo tampoco que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Van a tener que pasar algunos años para cambiar el chip, para darnos más espacios, porque al final de cuentas, en realidad necesitamos un enriquecimiento mental, un enriquecimiento cultural. Entonces, si esa cuestión, si esa mente no cambia, no va a poder entender el papel importante que tienen los escritores en las sociedades. En ese sentido, es muy interesante, por ejemplo, pensar en gente como Emerson, que es un filósofo que hablaba del gran papel que tenían las sociedades. Es interesante, por ejemplo, pensar en alguien como Vallejo también, que insistía en el papel de poeta como genio para sus sociedades, cómo ella puede tener también una voz importante también para entender las crisis humanas. Vallejo entendía al prójimo. Pero también siento que esta profesionalización... ¿Cómo? Te decía, Vallejo siempre entendía al prójimo, eso nos demostró. Claro, pero ese humanista, entre comillas, es un Vallejo que primero pasó por dos etapas, ¿no? La primera modernista, luego el libro Trilce, que es un libro en el cual, pues, me parece que es un libro de crisis mental grande. Cuando uno, por ejemplo, lee Trilce, no hay el otro no existe, solo existe nuestra propia angustia y nuestro propio absurdo en el cosmos. Entonces, yo creo que Trilce es un libro cubista de angustia, y luego ya cuando pasa ese estado, entra un estado ya de compromiso con el otro. Entonces ahí ya cambia. Entonces, pero sí, obviamente. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que esta cuestión se haga profesional? Entonces, yo creo que es un trabajo incluso también de organizar eventos, de generar un mercado interno más abierto pues, a consumir lo que estamos dando. Insistir también en que lo que hacemos tiene valor, tiene un sentido. Entonces, yo creo que esas son tareas muy grandes que todo artista en el momento que, digamos, que es lúcido. Antes de concluir con nuestra entrevista breve, pero muy interesante que has dado y nos has deslumbrado con el conocimiento cultural y literario que has obtenido a lo largo de tu vida, ¿qué opinas sobre los concursos literarios? He visto de que has comentado sobre el premio Copé, de algunas discrepancias que has tenido tú. ¿Has llegado a participar de nuevo al premio Copé, al Poeta Joven del Perú este año? Mira, yo creo que los premios no te confirman que seas un gran escritor o una poeta. Sin embargo, sí sirven para que tu obra se mueva. Y también sirve para generarte un ingreso que es muy necesario. Entonces yo creo que yo estoy a favor de los concursos, creo que se deberían fomentar más concursos y para más generaciones. Es más, cada municipalidad de todo el Perú debería formar un concurso anual de creación literaria. Eso motivaría a que la gente escriba más y motivaría pues, a difundir libros, motivaría pues, a seguir enriqueciendo. Yo creo que los concursos están bien. Ahora,
Pues yo desde mi experiencia he participado en algunos, he ganado dos, también cuando empecé he perdido algunos, y normal, o sea, la cuestión no es tampoco pensar que un concurso es la última voz, la última opinión de algo. Recordemos que hay concursos que han sido ganados por poetas muy menores y que luego han pasado 30 años, y pues, por ejemplo, ¿no? Un caso muy común de esto que te digo es el poeta joven del 70, no me acuerdo bien, pero que lo ganó un poeta muy menor y quedaron segundo puesto Juan Ojeda y Lucho Hernández, ¿no? Luis Hernández, que son dos grandes, ¿no? Lo ganó, no recuerdo ahora, un poeta que ya no tiene demasiado valor, pero eso te lo digo para que observemos cómo a veces los ¿Te concursos no refieres son, a, digamos, certificados de la calidad de algo, te refieres a pero si Watanabe no y son a... certificados del criterio del jurado. Por ejemplo, el premio Copé es un concurso que tiene como jurado a Marco Martos y a Mario Ajá, Montalbetti, pero además tiene como jurado no sé, creo que al dueño de Petro Perú y otros, otras voces especialistas. más. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, Marco Martos es un poeta a quien yo... ¿Qué? No, te decía de que el poeta joven del 70 era Watanabe y Antonio Silones. Ellos dos ganaron. Un empate técnico hubo. Ya, pero hay un premio donde quedó segundo y tercer puesto Juan Ojeda y Luis Hernández, y lo ganó un poeta que no recuerdo, pero también era entre 70 y 80. Es como para que un poco observemos Ajá. cómo a veces los premios son pues de pronto el último. Ahora, yo creo que también los premios son importantes para seguir afirmándonos en nuestra pasión. Yo no dejo de pensar que nuestro país merece un Nobel, decía, teniendo la tradición que tenemos. Me parece interesante Vallejo debió cómo eso ganar. también puede servir para motivarnos más, para seguir creyendo en la lectura, para seguir armándola. Te decía que Vallejo debió Vallejo ganar. debió ganar, Enrique Verástegui debió ganar, y no sé, Carlos Germán Bey, Eugenio Damat, César Moro, también que es un Javier Heró grande. también debió ganar. Y de esta época, Miguel Ildefonso ha ganado todos los premios, es un poeta muy prolífico. También, yo creo también que podría aspirar a algo más grande. Entonces también yo veo eso en los premios. Participo en los que puedo, pero y también invito a la gente que participe, porque es una buena forma también de mover nuestro arte, ¿no? Entonces yo creo que son importantes. En ese sentido creo que tienen un papel de difusión interesante. ¿Y has participado alguno este año o Ahora, solo? quiero decirte algo que me quedé pensando de las preguntas que me hacías. Ajá. Eh, Hay una cosa que dice Ezra Pound. Ezra Pound dice algo muy importante, que es que hace falta que en cada generación existan grandes poetas, pero no importa quiénes sean, dice él. O sea, no Ya. importa quiénes sean los grandes poetas, pero cada generación merece tener grandes poetas. Y yo creo que también la nuestra también merece esto. Y yo creo que los que realmente estamos interesados en eso, no lo hacemos por ego, no lo hacemos por la vanidad de decir que somos poetas y para que alguien te aplaude o te mire una foto. Yo creo que es una cuestión más interna, es una búsqueda más profunda, de la cual tampoco podemos escapar. Yo creo que por ahí un poco también la seriedad que yo también busco en la literatura que voy moviendo. Y si en algún momento me he considerado y me considero uno de los grandes poetas de este Perú, es porque siento que mi compromiso con el arte es un compromiso que tengo desde toda mi vida, y siento que es una respuesta también que puede motivar, no sé, que puede motivar a que otras personas también tomen así, porque al final de cuentas no se trata pues de hacer literatura para emborracharnos un fin de semana, no se trata de hacer literatura para de pronto ganar un premio, no se trata tampoco de hacer literatura para que nos aplaudan o para que de pronto, no sé, nos busquen de pronto, sino se trata de hacer literatura porque no podemos hacer otras cosas, y hemos llegado a esa conclusión, y realmente escribir nos justifica, realmente escribir nuestros libros nos hace enfermamente felices, porque al final de cuentas tampoco es una felicidad completa. Yo creo que nadie en el mundo puede ser feliz completamente. Todos como seres humanos siempre tenemos un lado de insatisfacción eterna, y yo creo que el escritor es el que la conserva para hacerla en su arte, y yo creo que es importante insistir en eso, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que el mundo se encuentra ahora en crisis, todavía tenemos muchas herramientas para poder luchar contra esa crisis, y una grande es el arte, una grande es el pensamiento, la filosofía, las ciencias, el arte. Yo creo que van de la mano y son herramientas
que entonces no ha existido. O sea, el capitalismo que vimos ahora tiene 200 años de haber llegado más o menos, pero la poesía la tenemos desde hace más de 5.000 años. Entonces, sí, desde que el ser humano entendió que con la palabra podía crear el mundo, podía crear realidad, podía crear las leyes, podía crear los mitos, la religión, podía crear los dioses, se dio cuenta de que el papel del lenguaje es grande. Entonces el poeta, como dice Heidegger, ¿no? Heidegger dice que el poeta es el que tiene el más inocente de las ocupaciones, pero esa ocupación es una ocupación que nos enfrenta contra nuestra visión de ser seres que somos insatisfechos, seres que estamos una sola vez en el mundo, que vamos a morir, que estamos aquí en el desencanto, que estamos en medio de una roca del infinito del universo. Pero yo creo que el ser humano conserva sus grandes dudas, tanto esas grandes dudas que tenemos por dentro como seres de carne y hueso, como seamos a morir. Yo creo que los grandes autores las forman en arte y las llevan en libros que pueden pasar la historia, ¿no? Yo cuando leo me doy cuenta, me sorprendo cómo, por ejemplo, libros pueden ser más grandes y más duros que muchas cosas que ahora vemos, ¿no? Hace un rato leía Balzac, una novela que fue escrita hace 200 años. Leo traducida al español, por internet, los formatos pueden ir cambiando. Ya no puede ser en un papiro, de repente ya no es en la imprenta de Gutenberg, ahora es con PDF, pero en todo se mantiene la acción, que es encontrar un diálogo, que es encontrar una relación entre el signo, el lenguaje, la palabra, la comunicación. Ese logos que somos finalmente, como dice Emerson otra vez, somos una pequeña porción de nuestro físico y somos una gran porción de nuestra mente. Y somos muchas veces más lo que pensamos que lo que vestimos, incluso, que lo que somos físicamente. Yo creo que el poeta conserva ese fuego, conserva ese mito, ese lado de darle ese poder al lenguaje, y creo que todos los poetas de esta época estamos invitados a soñar, a ser los mejores, no para que nos hagan un grupo de personas, sino porque realmente debemos aspirar a lo más alto como poetas. Yo creo que es una forma de rebelar contra la mediocridad. Yo creo que debemos aspirar siempre a más. Yo creo que mi forma de rebelarme contra mi época, que no me dio espacios, que no me dio una buena educación, que de pronto no me dio buenos cosas en la tele, fue siempre la literatura. Cuando yo vi que este mundo, pues en la calle había pandilleros, en la calle había delincuencia, en la calle había pues un montón de cosas, yo me aferré a mi arte, y mi arte es mi espada, mi arte es mi luz. Entonces siento que ahí encuentro una forma también de reflexionar del mundo y también de darme. Entonces yo creo que todo artista se ubica en un espacio, y como dice el poeta Salvatore Quasimodo, algo muy importante que leía, dice, cada hombre está solo con su corazón sobre la tierra, ¿no? Cada hombre está solo con su corazón sobre la tierra, atravesado por un de luz, y cae la noche. Entonces yo creo que esta frase, cada uno está solo con su corazón sobre la tierra, atravesado por un rayo de luz, y cae la noche, yo creo que encierra un poco lo efímero que es la vida, lo trágico que es la existencia, porque estamos de pronto acá conscientes, sabemos que vamos a desaparecer. Yo no creo en dioses, no creo que haya más después de la muerte, creo que morimos, nos transformamos en polvo y se acaba la vida. Entonces hay una gran eternidad que es esa existencia, y yo creo que los escritores han dejado esa eternidad, la han dejado en obras, y las obras conservan ese espíritu que de pronto uno puede despertarlo a pesar de los siglos. Pues, no sabemos en qué momento nuestra voz, nuestra poesía vaya a otros oídos, en otra época, y la van a escuchar. Entonces yo creo que la literatura es una forma también de entablar los grandes diálogos de la época, una forma de entablar la comunicación, no solamente para comprar, para exigir, sino también para problematizar lo que somos, nuestra condición de seres arrojados a la vida, de seres confundidos a veces en el caos, pero también buscando siempre las elevaciones, lo sublime, las preguntas. El poeta siempre, yo estoy de acuerdo contigo, debe aspirar a ser, digamos, inmortal, que su poesía llegue más allá de su propia vida biológica. Y digo vida biológica porque, bueno, yo en mi caso sí creo que hay una vida después de esta vida biológica. Por eso digo vida biológica, vida terrenal. Y si un poeta no aspira a la eternidad, que su obra trascienda más allá de su vida biológica, entonces no debería ser ni literatura ni poesía. Y como decía Charles Bukowski, que estaba leyendo uno de sus poemas, debe salirte del corazón, de las entrañas, esa necesidad de escribir. Si no nace de ahí, no lo hagas. Simplemente no lo hagas.
Antes de terminar, me has evadido una pregunta que te hice. ¿Has participado este año en algunos concursos literarios? No, no, este año no hay ninguno todavía. Espero participar, no sé todavía si queda en algún nivel nacional. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahorita queda el premio Copé, si no me equivoco, de cuento y ensayo. Eso para Claro, comentarte. sí. Y No, para, genial, me parecen espacios muy importantes para difundir todo lo que hacemos. y para concluir esta entrevista, como siempre digo, con un broche de oro, deleítanos con una lectura de uno de tus poemas, cualquiera A que ver, desees. quiero leerles algo de mi libro Arder. A ver, un momento. Quiero comentarles que este es un libro que saqué el año pasado, que se llama Arder, Gramática de los Ajá. Dientes de León. De hecho, es una cuarta producción que a un cuarteto, que es el Cuarteto de la Plenitud, y voy a leerles unos poemas acá. Este libro es un libro que trata de problematizar con todos los lenguajes que ahorita existen. Tiene diálogos, tiene prosa política, tiene verso libre, todo. Y dice, a ver, Quipu Gráfico. Ajá. Quipu gramático, estrellas, colores, flores, en Lima de una moda, bellos brillantes, más un vaso de plástico en un teléfono pico. 1.46.1, palabras que son volcadas de racimos feroz, pulposo lenguaje y atiborrado de nueces, espasmos físicos, cuerpos que amaste, y palabras rancias como girasol que son días, perdido en el oficio de vivir, con hombres ignorantes de las leyes de la serena banquita del parque, construcciones mentales, hueveando por Bravo Chico, palabras que son la destrucción y la soledad, y vaso de cerveza, un futuro desasosegado, 2 noches inundados de alcohol, 10 peleas y algunas heridas. 1.46.2, palabras que son semillas, palabras que son mis ojos cantando, palabras que son mis brazos y mi salida, inspiración, palabras que son puentes, conjuros, palabras que son piezas de baile, palabras que son esta noche preparadísima con calma, palabras que son dientes de león, palabras que son dientes de leche, y también tristeza, depresiones, tristeza. 1.46.3, pasas el cursor titilante por una hoja de Word, movimiento de acacias, toda tu luz es el cielo que persigo, palabras que son los cuerpos que acaban de encontrarse, palabras que son los cuerpos que se reconocen entre millones de millones de cuerpos, palabras que son millones y millones y millones de estrellas surcando todo el cosmos, palabras que son la voz de los hombres desembocados por el tiempo, palabras que son este cuerpo, palabras que son este cuerpo, palabras que son este cuerpo, este aire, palabras que son esta pieza musical que se termina cuando Dios separa conciencia y mente, palabras que son lugares amados, bellísimos paisajes y el olor de la vida, con brillo se repite, palabras que son ese instante, palabras que son la balada de un Dios bellísimo llorando, y la noche en que nos vimos y nada más. Muy Bueno, bello. es una parte de un libro de Arder, Muy bello poema. y bueno, Es un poema que tiene como una historia detrás. de hecho cuando lo lean, es la parte final del libro. De hecho, el poema continúa, todavía se sigue abriendo más. Por eso parece una historia que va continuando y Quiero leer a más. ustedes, quiero invitar también que Sí, continúa, estimado. pues Promociona. a los que están ahí detrás, quiero invitarlos a que vean lo que vengo haciendo por lenguajeperú.p, que es mi página web. Pueden bajarse ahí 50 libros, 50 autores de la poesía continental. Pueden también buscarlo a mí en YouTube. Y si les gusta lo que les he contado ahora, mis ideas, pueden seguirme por Facebook. Solo uso mi Facebook para la poesía, solo uso mi Facebook para problematizar la poesía, así que tengo otros espacios y pues ahí está el trabajo que vengo realizando, ¿no? No te olvides de compartirnos estos links para difundirlos en mi propio blog, en mi canal de YouTube, en todas mis redes sociales, estimado. Claro, estupendo.
Y nada, muchísimas gracias por todo, Julio Barco. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Se ve que tienes esa pasión, ese fuego de la literatura muy encendido. Todavía la chispa está ahí prendida. Y espero que haya novedades literarias este año y los años venideros que vienen. Y quiero terminar diciendo que lo que importa es el arte, en mayúsculas, lo que importa es la obra, lo que importa es la escritura, es el trabajo que hacemos. Como decía Paul Valéry, cuando él recibe el discurso en la Academia Francesa de la Lengua, él dice que los escritores hablamos no solamente por nosotros mismos, sino por todo lo que hemos leído, nos han formado. Yo quiero que gente sepa que también mi lucha es una lucha también por toda una tradición en la cual yo me siento inmersa, que es la tradición de peruana. Yo soy muy cuente con eso. Digamos que la poesía yo la veo como un gran árbol, es un gran árbol que da frutos, y cada es un fruto diferente, cada poeta es un sabor diferente, un enriquecimiento diferente, y en el gran árbol de la poesía peruana hay muchos frutos bellísimos, excelsos, tanto de poetas, hombres, mujeres, cualquier tipo de poeta, Varela, Cano, Grandes Oquendo poetas. Damat, que nos hacen todavía alimentarnos. Yo creo que todo no debe perder la tradición, porque la tradición es lo que nos forma, y quiero que la gente sepa eso, que no hablo solamente de mí, sino hablo también por todos los gigantes en los cuales yo me he sentado en sus hombros, y por los cuales he subido y luchado también. Y yo creo que es muy importante eso, es muy importante regresar a los maestros, es muy importante descubrir la poesía. Yo creo que cada poeta tiene una diferente familia poeta, cada poeta tiene una diferente familia poética. Para ti tu familia será la familia de Vallejo, para mí de repente será la familia de Odamat, para otros será la familia de Verástegui, pero el trabajo que tenemos es lograr los diálogos y hacer que nuestro arte prevalezca la rebeldía, prevalezca también la tradición, prevalezca la cultura, prevalezca la crítica, y no solamente el ego, que el ego puede ser, yo creo, importante para crear, porque todo escritor tiene que ser muy consciente de que debe formarlo mejor, de que debe ser muy metido en lo que hace, pero a la hora de la hora lo que debe primar son esto, y lo que debe más primar en la vida cultural no es el circo, sino lo que venimos haciendo, lo que venimos escribiendo en silencio, es lo que debe ser más difundido. Entonces yo creo que hay que valorar justamente esto, el la lucha contenido. que tengo es una lucha también por despertar esa conciencia, y me gustaría que Claro, yo también hablé de tu libro, ¿te acuerdas? Lo he hecho, me gustó tu libro. Yo veo una poesía bastante cercana a la de Javier Ott, bastante ligada también a los temas políticos, sociales. Y así como tú, hay muchos jóvenes en todo el Perú que no deben, digamos, desdeñar sus sueños de ser escritores, sino más bien luchar por ellos y fortalecerlos para seguir siendo faroles, para seguir siendo digamos, espacios que permitan, digamos, este conversatorio en un mundo, en un país donde lo que nos invita la prensa, donde lo que nos invitan los políticos, donde lo que nos invitan los empresarios, donde lo que nos invita la religión, es solamente a estar enajenados, a estar solamente envueltos en el chisme, en el día a día. Yo creo que los poetas nos abren la rebeldía a la eternidad, que es una rebeldía contra nuestra propia condición de ser seres mortales. Y yo creo que por ahí va mi luz, por ahí va mi fuego, y jamás ha sido una cuestión de presumir, digamos, ha sido una cuestión siempre de amar la palabra, de respetar el arte escrito, mío y el de todos. Y si yo tengo fuego, el que lo tenga también con lucha, en silencio, y yo lucho también con todos para crear la nueva poesía, para crear la nueva música, para hacer el nuevo arte. He sido consecuente, soy quien soy contigo, con todos, y no me vendo de nadie. Mi rebeldía, mi libertad ha sido señalada, ha sido quedado por todos, y sigo acá escribiendo, sigo acá hablando, sigo acá opinando, sigo acá haciendo. Entonces, yo creo que se trata de eso, se trata de ser como Sísifo y llevar tu roca hasta arriba, hasta y arriba, dejar que los cuervos te devoren, subir tu roca. Subir, bajar la roca. Todos los días. A pesar de que no tenga Claro, coherencia para fondo, ese ser en el fondo humano. también no vamos a negar, pues, que hay un lado también absurdo en esto, porque al final de cuentas la vida sola, y nadie sabe también quién de todos los poetas va a durar al futuro, ser reconocido,
La Entonces, historia es se también una apuesta al encargará. azar, pero yo creo que lo que debe primar frente a eso es lo que nos gusta, y el juego está en la soledad, el juego está en una creación profunda, propia, individual, original, rebelde, y si he sido rebelde es porque este mundo no me gusta, y si escribo poesía es porque es una falta de inteligencia que los medios de comunicación no fomentan, y yo creo que debe ser una mirada que debe ser más abierta, más fría para todos, y debe llegar como el pan en la mesa. Los libros deben estar en todas partes, la cultura debe ser una cultura abierta. Yo no soy un escritor académico, mi arte lo escribo en la calle, lo escribo alimentándome de todo lo que veo, de Es todo que lo la que observo, literatura no debe pero con ser atención. académica. No Yo creo debe que ser debemos ser académica. muy valientes en esto, y recordar que Decía que la literatura no debe ser muy no, pero académica. sí debe ser inteligente, Eso sí debe ser sí. crítica, Debe ser pero no, crítica, no formal, inteligente. digamos, para mí. Y tampoco no debe ser tampoco una tendencia muy formal que he notado en algunos escritores, de presumir un lenguaje exacerbado, muy culto, muy erudito. Esa es mi opinión. Así hago yo mi literatura, obviamente. Mira, yo te voy a decir, o sea, en esta época, Alex, que los que son grandes poetas, para mí en esta época, los jóvenes, mira, está Chumile, ¿Mm? está acá en Lima, está Chumbile, en Trujillo, está en el sur está Jan Coronel, en Cusco está Winnie Dávalos, Mariana Espesú en Puno, y así hay muchas voces que de hecho yo he recopilado en un libro que se llama Yo construyo mi país con palabras. Ese libro, Yo construyo mi país con palabras, es una antología que sale de pronto, que va a salir de pronto en España, y yo ahí he colocado 56 voces de nuestra poesía actual. Pues esas 56 voces demuestran que lo que hacemos a nivel nacional es algo vivo y que debemos, digamos, seguir cultivando y tomándolo con la seriedad que es. Entonces, eso también prueba pues que mi trabajo no es un trabajo individualista, es un trabajo colectivo. Yo creo que como poeta uno puede ser muy cerrado, muy seco, lo que sea, pero trabajamos para todos. Yo lo que hago no lo hago para mí, no me encierro con mi obra. Mi obra la difundo por todas partes y la hago para que cualquiera la lea. Entonces, yo creo que como ese verso que leí hace poco, un verso de una poeta portuguesa, lo más importante de un árbol no son los frutos, sino los pájaros que se paran encima. Y yo creo que esa metáfora de los pájaros que se paran encima es la metáfora de la gente que lee la poesía. Lo más importante es cómo se concreta la comunicación, y se da el poema. Porque hasta que no se dé el poema, o sea, un poeta no existe si escribe en su cuadro cerrado. Un poeta existe cuando está en la realidad, cuando publica, cuando hace parte de su propia sociedad, de su propia cultura. En ese sentido, yo me siento parte de lo popular. Yo vengo del Agustino, que es un barrio en el cual de pronto no hay bibliotecas grandes. Yo he tenido que lidiar contra muchas cosas para realmente pues, seguir mi obra, y no me quejo, nunca he quejado, nunca me sentí en otra cosa, nunca pensé que mi mío era otro. Siempre sentí que lo mío era escribir, y acá estoy, y creo que es muy importante eso también. Para concluir, bueno, este Así que nada, programa, gracias por el espacio, y espero que sirva, que más gente reflexione y vea lo que estamos haciendo. para concluir, muchísimas gracias por esta entrevista que te has tomado tu tiempo. Yo sé que todos los días escribes, te dedicas a leer, se ve que tienes una pasión muy fuerte, ese fuego interno que todo escritor debe llevar en su corazón, en su espíritu. Espero que este programa cultural no sea solo virtual, llegue a la televisión, que hace tanto falta un programa de este tipo, cultural, que pocas veces se ve. Ese es mi sueño. Si no se da en Claro, el claro, Perú, exacto. aunque sea en el extranjero, no importa. No, muy bien, y yo te felicito, Alex, porque siendo tan joven te interesan estos temas, difundir a los otros la palabra de los demás, generar la colectividad. Yo creo que el trabajo de poetas es un trabajo tanto de arte como también de difusión. Entonces, yo creo que la televisión peruana no tiene espacios como el que ahora tenemos. Y yo creo que eso podría motivar a que mucha gente deje de ver esto con prejuicio y lo vea como lo que es, un trabajo como cualquier, que merece un valor y que merece ser respetado en una sociedad que realmente necesita eso. Eso es lo más contradictorio, porque realmente nuestro país necesita lectura, nuestro país necesita criterio, nuestro país necesita dejar de ser un país
con una educación tan paupérrima y necesitamos realmente pensar. Y no creo que se pueda pensar sin leer, no creo que se pueda crear sin participar en estos diálogos. Y yo quiero invitar también a que más gente, más jóvenes activen sus localidades y crean en la comunidad, como la querella Remote, como la querella Juan Ruiz, etcétera. Y creo que si sale en la tele, acá en el Perú, espero que tenga mucho éxito y de hecho es un espacio que contribuye a lo que estamos haciendo. Y si se da esa oportunidad de la tele, bueno, te invitaré a ti y a los entrevistados que he realizado previamente. Confío, bueno, hay un corazón que siente esa vibración de que se puede dar esa oportunidad. Y nada, muchísimas gracias y concluimos esta amena entrevista.